Buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana es operaciones básicas con números naturales. En este video vamos a hacer un recuento de las 4 operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero antes de esto vamos a comenzar explicando qué significan esos números naturales que estamos trabajando. Inicialmente miremos que los números naturales son los primeros números que se utilizan para contar. Es decir, lo más natural es que uno cuente objetos que podemos ver, es decir, empezamos a contar que hay un objeto, que hay dos objetos. Por ejemplo, un niño puede contar sus carros, puede decir, ahí tengo un carro, tengo dos carros, tengo tres carros, tengo 5, por ejemplo, ya no carros sino juguetes en general. Por lo tanto, estos números se empiezan a utilizar ahora para denominar dos cosas: los cardinales, que son lo que estábamos mencionando, a través de conjuntos. El conjunto que mencionaba era un conjunto de juguetes donde él podía contar cuántos carros o cuántos juguetes tenía. Esa es la aplicación de estos números en cuanto a cardinales. La segunda de las aplicaciones es en cuanto a ordinales. Estos números naturales permiten determinar un orden. Por ejemplo, en una carrera, el orden de llegada de los corredores. Entonces puede ser que ocupó el primer puesto, el segundo puesto, y así sucesivamente según la cantidad de corredores que hayan. Estas son las dos primeras aplicaciones que tienen esos números: como cardinales, indicando la cantidad de elementos de un conjunto, y como ordinales, indicando la posición respectiva de cada uno de esos elementos. Continuamos ahora. Entonces vamos a mirar la primera de las operaciones, que es la suma. Entonces la suma cumple unas propiedades. Entonces la primera propiedad que cumple es la propiedad conmutativa. ¿Qué significa esto? Que si ustedes suman un número A más un número B, esa suma va a ser igual a si sumaran el número B más el número A. Como ejemplo podemos mirar lo siguiente: si tenemos 5 más 3, sabemos que esto es 8. Y si sumamos 3 más 5, pues observamos que 3 más 5 también es 8. Veamos que cumple esa propiedad conmutativa. La segunda de las propiedades es la propiedad asociativa. Esta propiedad que dice que si tenemos tres números que vamos a sumar, A más B más C, como nosotros vamos a sumar es de a dos números, entonces asociamos A más B más C, que esto va a ser igual que si nosotros hubiéramos asociado, en vez de A y B, asociar B más C. Entonces miremos un ejemplo. Un ejemplo de esto, que sería el siguiente: 3 más 8 más 7 es igual a 3 más 8 más 7. Entonces en el primer caso asociamos los dos primeros y en el segundo caso asociamos los dos segundos. Ahora entonces miremos: 3 más 8 nos da 11, más 7, que es el número que queda ahí por fuera. Ahora 3 es el número que queda por fuera, más 8 más 7, que es 15, y hacemos la suma final. 11 más 7 nos daría 18 y 3 más 15 nos daría 18. Entonces veamos que también cumple esa propiedad asociativa, porque podemos agrupar la cantidad de números como queramos y nos va a dar el mismo resultado. Y la tercera propiedad es la existencia del elemento neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un número que al sumarle cualquier otro, el resultado sea ese número. Entonces tenemos que ese número es el 0, que si sumamos A más 0 es igual a A. Por lo tanto miremos un ejemplo que sería 5 más 0 es igual a 5. Es decir, que cualquier número sumado con 0 da el mismo número.
Esas son las tres propiedades entonces que cumplen los números naturales en la suma. Ahora bien, miremos un ejemplo de suma. Entonces la idea de la suma es que lo vamos a hacer a partir de el sistema posicional, es decir, vamos a tener como primera columna las unidades, en la segunda columna las decenas, en la tercera columna las centenas, la cuarta columna unidades de 1000, en la quinta columna decenas de 1000, en la sexta columna centenas de 1000 y volvemos ahora entonces en la séptima columna unidades de millón y así sucesivamente. Entonces uno suma unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y así sucesivamente. Entonces comencemos. En este caso 1 más 3 sabemos que es 4. Luego ya sumamos las unidades, ahora sumemos las decenas. 3 más 6 nos da 9. Luego ya sumamos las decenas, ahora las centenas. 4 más 0 nos da 4. Ahora continuamos con las unidades de 1000. 5 más 2 nos da 7. Y veamos, en las decenas de 1000 pasa algo particular. Y es 9 más 7 nos da 16. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Esos 16 nos indica que 10 de esas son de la siguiente columna, que se vuelven una centena. Entonces por eso vamos a colocar acá que presta 1. Y 9 más 7 como es 16 nos queda 6 decenas de 1000, una centena de 1000. Y ahora hacemos esa suma. 1 más 8, 9, más 9, 18. Entonces igual 8 escribimos acá y colocamos una en el otro lado. Ahora 7 más 5 nos da 12, más 1, 13. En este caso escribimos el 13 porque ya hemos terminado la operación. Ahora separemos unidades, decenas, centenas, cada un punto del 1000, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000 y acá una comilla de millón. El resultado fue 13.867.494. Ahora bien, continuemos. Ahora miremos la resta de números naturales. En el caso de la resta debemos tener en cuenta lo mismo. Vamos a hacer resta de unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar primero restando el 1 menos el 3. Pero hay que tener en cuenta que no se puede restar un número menor a un número mayor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que la siguiente, que es la decena, le va a prestar una decena. Una decena en unidades va a equivaler a 10 unidades. Por eso es que en este caso, al prestar 1 nos va a quedar 11 unidades. Y ahora restamos. 11 menos 3 nos da 8. Bien, luego, como este número 3 nos prestó una unidad, una decena, entonces nos va a quedar convertido en 2. Luego entonces el 2 menos el 6 no se puede restar, entonces hay que hacer el mismo proceso. Este presta una centena que va a equivaler a 12 decenas y 12 menos 6 va a ser 6. Entonces este quedó convertido en 3. 3 menos 0 da 3, seguimos. 7 menos 2 da 5. 6 menos 7 vuelve a suceder el mismo caso, este le tiene que prestar una, que haría 16 menos 7, y 16 menos 7 es 9. Luego este quedó convertido en 4. Ahora 4 menos 9 no se puede restar, entonces este 7 tiene que prestar una, que haría 14 menos 9, que nos daría 5. Luego el 7 quedó convertido en 6. Y esta hacemos la resta normal. 6 menos 5, 1. Y separamos. Nos quedaría que la resta nos da 1.595.368.
y ese sería el resultado de la resta. Continuamos. Ahora miremos la multiplicación de números naturales. La multiplicación cumple también tres propiedades y hay una cuarta propiedad que corresponde a la unión entre la suma y la multiplicación. Entonces miremos las propiedades que cumple. Iniciemos por la conmutativa. Es exactamente igual a la de la suma. Quiere decir que si multiplicamos un número a por un número b, va a ser igual al número b por el número a. Un ejemplo sería 5 por 3 igual a 3 por 5. Entonces miramos, 5 por 3 nos da 15 y 3 por 5 nos da 15. Ahora miremos la propiedad asociativa, exactamente igual a la anterior en la suma, y es que si tenemos tres números los podemos multiplicar de a 2. Entonces a por b va a ser igual a A por b por c, donde ahora estamos asociando b y c. Entonces un ejemplo de eso podría ser 2 por 3 por 4, asociando primero el 2 y el 3, igual a 2 por 3 por 4, ahora asociando el 3 y el 4. 2 por 3 es 6, por 4, 6 por 4 nos daría 24. Ahora vamos al otro lado. 2 por, ahora 3 por 4, 12. Y 12 por 2, 24. Veamos que se cumple la propiedad asociativa también. Y la tercera propiedad, que sería la existencia del elemento neutro. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un número que multiplicado por a dé igual a a. Entonces, ¿cuál será ese número? El número 1. 1 por a da a. Entonces podemos ensayar. 5 por 1 es igual a 5. 6 por 1 es igual a 6. Entonces el 1 es ese elemento neutro que existe en la multiplicación. En el caso de la suma, recordemos que era el 0. Ahora miremos la distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una multiplicado por una suma, eso va a ser igual a multiplicar a por b más multiplicar a por c. Entonces comprobemos. Escribamos un ejemplo. 2 por 3 más 5 va a ser igual, dice acá, que a 2 por 3 más 2 por 5. Comprobemos. Acá hagamos la suma. 3 más 5, 8 por 2. 8 por 2 es igual a 16. Entonces al otro lado nos debe dar igual, 16. Ahora 2 por 3 da 6, más 2 por 5 da 10, y 10 más 6 da 16. Por tanto, se cumple también la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces ahora miremos unos ejemplos de la multiplicación trabajándola por una y por dos cifras. Entonces comencemos con esta. Dice multiplicación por una cifra de 58.496 por 3. Entonces comenzamos. La idea es que este número que va a ser el que vamos a multiplicar por el otro, lo vamos a multiplicar por cada una de sus cifras. Entonces iniciamos. 6 por 3, 18. Entonces 8 unidades, una decena. Esa decena la pasamos acá a sumar ahora. 9 por 3, 27. Y una, 28. 8 y llevamos 2. Luego 3 por 4, 12. Y 2, 14. 4 y llevamos 1. Luego 8 por 3, 24. Y una, 25. 5 y llevamos 2. Luego 3 por 5, 15. Y 2, 17. Por tanto, el resultado de esa multiplicación
va a ser 175.488. Ahora bien, continuamos mirando ahora la multiplicación por dos cifras. En este caso vamos a hacer el mismo proceso. Cada cifra del número de abajo la vamos a multiplicar por la de arriba. Entonces comenzamos. 6 por 5, 30, 0 y llevamos 3. Luego 5 por 9, 45 y 3, 48, 8 y llevamos 4. Luego 5 por 4, 20 y 4 que había sería 24, 4 y llevamos 2. Luego 5 por 8, 40 y 2 que llevamos 42, 2 y llevamos 4. Luego 5 por 5, 25 y 4, 29. Ahora bien, en el segundo caso debemos tener en cuenta que estamos multiplicando una decena por una unidad, lo que significa que nuestro resultado va a estar en decenas. Por lo tanto no va a quedar debajo del 0, sino que se va a correr una posición. Entonces empezamos. 2 por 6, 12, 2 y llevamos 1. Luego 9 por 2, 18 y 1, 19, 9 y llevamos 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. Ahí no llevamos nada. Ahora 2 por 8, 16, 6 y llevamos 1. Y 2 por 5, 10 y 1, 11. Escribimos el 11. Y ahora hacemos la suma. Entonces 0 más nada pues daría 0. Luego 8 más 2 da 10. Entonces 0 y llevamos 1. Luego 9 más 4, 13 y 1, 14. 4 y llevamos 1. 9 más 2, 11 y 1, 13. 13 y llevamos 1. 6 más 9, 15 y 1, 16. 6 y llevamos 1. Y 2 más 1, 3 y 1, 4. Y finalmente el 1 se suma solo. Entonces el número que nos daría sería 1.463.400. Bien, ahora vamos a mirar la división. La división la vamos a mirar por dos métodos. Uno que es el método indirecto, que muchas veces los estudiantes lo conocen como método restando, y el otro que es el método directo, que es sin hacer ese proceso de restar. Entonces comencemos primero con la división por una cifra usando el método indirecto. Entonces vamos a iniciar. Miramos cuántas cifras tiene el divisor y separamos esa cantidad de cifras en el dividendo. Sin embargo miramos, bueno, el 3 es menor que el 7, entonces no se puede tomar esa primera cifra, toca tomar dos cifras. Hay que entender que la idea es que uno solo puede dividir, en el caso de los naturales, un número mayor entre un número menor. Entonces iniciamos. 7 en 34 va a estar, entonces 7 por 5, 35, se excede, entonces tomamos el anterior, el 4. Entonces 7 por 4, 28. Ese número lo vamos a colocar acá debajo, restando. Entonces restamos 34 menos 28. Hacemos la resta. 4 menos 8 no se puede restar, así que el 3 le tiene que prestar 1. Quedaría 14 menos 8, 6. Y este 3 quedó convertido en 2. 2 menos 2, 0. Queda el 6. Ahora bajamos la siguiente cifra, que sería el 0. Luego 7 en 60, ¿cuántas veces está? Entonces miramos. 9 por 7, 63. O sea que no puede estar 9 veces porque es excede. Entonces tomamos 8 veces. 7 por 8, 56. Ese 56 que nos dio lo escribimos acá restando. Y ahora 60 menos 56 sería igual a 4. Luego bajamos el 3. Ahora bien, 7 en 43 estaría 7 por 6, 42. Ese como es menor quedaría 6 veces. 6 por 7, 42. Ese 42 lo escribimos acá restando. Quedaría 43 menos 42, daría 1.
Trabajamos la siguiente cifra, que es el 7, y hacemos lo mismo. 7 en 17 estaría 2 veces, porque 7 por 2, 14, y ese es un número menor. Ese 14 lo vamos a escribir acá restando, y hacemos la resta. 17 menos 14 nos daría 3. Entonces posteriormente vamos a bajar el número 5. Entonces 7 en 35 está 5 veces, porque 7 por 5, 35, y escribimos ese 35 que nos da restando, y nos daría 35 menos 35, 0, y ahí hemos terminado la división. Entonces, teniendo en cuenta que este último número que nos da acá se denomina residuo. En este caso la división fue exacta porque no nos dio residuo distinto de 0. Ahora bien, ahora vamos a usar el método directo para hacer esa misma división. El método directo pues se supone que es mucho más rápido porque nos estamos evitando el paso de escribir esas restas. Entonces comenzamos. Igual, separamos esas dos cifras, por lo que les había explicado que no se puede separar solo una porque el 3 es menor que el 7. Ahora, 7 en 34 estaría 4 veces. Entonces 7 por 4, 28 a 34. Entonces ahí hacemos esa resta mental. De 28 a 34, ¿cuántos números hay? Habrían 6 números. Ahora bajamos el 0. Luego 7 en 60 está 8 veces, porque 8 por 7 es 56. 7 por 8 es 56 a 60. Entonces miramos cuántos números hay de 56 a 60. Habrían 4. Luego bajamos el 3. Ahora 7 en 43 está 6 veces, porque 7 por 6 es 42. ¿Cuánto le falta a 42 para llegar a 43? 1. Y bajamos el 7. Ahora 7 en 17 está 2 veces. 7 por 2, 14. ¿Cuánto le falta para llegar a 17? 3. Luego bajamos el 5. Y miramos, 7 en 35 está 5 veces. 7 por 5, 35. A 35, 0. Y ahora bien, vamos a continuar con una división un poco más compleja, y es la división por dos cifras. Entonces, hay que tener en cuenta que si se aprende el método de división por dos cifras, se va a poder dividir entre 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras y así sucesivamente. Entonces comencemos. El primer paso es separar la cantidad de cifras que tenga el divisor en el dividendo. Entonces separamos dos cifras. Ahora verificamos que el número que separamos sea mayor que el número del divisor. Veamos que 20 es menor que 54, entonces no nos sirve. Debemos separar 3 cifras. Ahora bien, vamos a utilizar el primer número para mirar cuántas veces está ese primer número entre las dos primeras cifras del número 204 que separamos. Entonces 5 en 20 está 4 veces. Entonces, sin embargo, está 4 veces. Cuando caiga exacto el 5 en el número que se puso acá, el número de acá debe ser 0 cuando caiga exacto, y veamos que no cayó exacto. Entonces, como el número de acá no es 0, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el número inmediatamente anterior a ese que obtuvimos. 5 en 20 está 4 veces, entonces utilicemos el anterior, que sería el 3. Entonces comenzamos a multiplicar. Entonces 3 por 4, 12. Entonces eso nos da 12. 2 y llevamos 1. Listo. 3 por 5, 15. Y una que llevamos, 16. Y ese es el número que vamos a restar. Entonces restamos 4 en 2. 4 menos 2 daría 2. Luego 20 menos 16 nos daría 4. Listo. Bajamos la siguiente cifra, que es el 1. Veamos que este es el método restante. Ahora miramos el 5 en el 42, ¿cuántas veces está? 5 por 8, 40. Veamos que como no nos dio exacto, sino que nos sobran 2
dos cifras, entonces podemos ensayarlo. En caso de que no nos funcione, pues nos devolvemos. Entonces ahí miramos el 8. Entonces 8 por 4, 32. 2 y llevamos 3. Ahora 8 por 5, 40. Y 3 daría 43. Entonces, ¿qué sucede? Observemos que ese 8 no nos funcionó porque nos quedó el número a restar más grande que el que teníamos inicialmente. Por lo tanto, debemos utilizar la cifra anterior, que sería el 7. Ahora entonces miramos. 7 por 4, 28. 8 y llevamos 2. Luego 7 por 5, 35 y 2, 37. Ahora veamos que el número que nos quedó sí se puede restar. Entonces 1 menos 8 no se puede, toca usar 11 menos 8, quedaría 3. Luego, como este quedó convertido en 1 ese 2, entonces toca volver a pedir prestado y quedaría 11 menos 7. 11 menos 7 da 4 y este 4 quedó convertido en 3, daría 0. Por lo tanto, bajamos la siguiente cifra, que es el 2. Y finalmente, entonces miramos. 5 en 43 estaría 8 veces. Entonces, volvemos a ensayar el 8 a ver si nos funciona. 8 por 4, 32. 2 y llevamos 3. 8 por 5, 43. 432. Restamos y eso nos da 0. Por lo tanto, el resultado de nuestra división es 378. Ahora bien, continuemos mirando esta misma división, pero por el método directo. Entonces igualmente separamos las tres cifras. Recordemos por qué, porque el 20 es menor que el 54. Y comenzamos. 5 en 20 está 4 veces, pero dijimos que como ese nos dio exacto, entonces usamos la anterior, que sería el 3. Ahora 3 por 4, 12. Y entonces empezamos a hacer la resta. A 4, entonces 3 por 4, 12. A 4 no se puede, entonces a 14, 2. Seguimos, este quedó entonces convertido en 19. Luego 3 por 5, 15. A 19, 4. Bajamos la siguiente cifra, que es el 1. Continuamos ahora. 5 en 42 está 5 por 8, 40, hasta 8 veces, pero recordemos que en el anterior nos pasó que el 8 no nos servía, entonces está el número anterior, que son 7 veces. Ahora seguimos. 7 por 4, 28. Entonces toca tomar uno inmediatamente. 28 a 31. 28 a 31, 3. Entonces, como este prestó 3, quedó convertido en 39. Ahora 7 por 5, 35 a 39, 4. Bajamos la siguiente cifra, que es el 2. Y miramos ahora. 5 en 43 está 8 veces y hacemos el proceso. 8 por 4, 32. Y acá miramos. A 32, 0. Y luego 5 por 8, 40. Este 43 quedó convertido en 40 porque prestó 3. A 40, 0. Y hemos terminado la división. Entonces, muchas gracias. Los espero en una próxima oportunidad para una nueva explicación. Hasta pronto.